Buenos días para todos. Qué bueno que estás aquí otra vez conectado en nuestro servicio en línea. Te bendecimos donde quiera que te encuentres. Y como ves, en el día de hoy tengo la bendición de tener a mi esposa conmigo, con nosotros a través de este medio. Pau, gracias por estar con nosotros. Saluda y bendecida a la gente que nos ve. Buenos días, gracias por estar ahí del otro lado. Es un placer y un gusto estar con ustedes hoy acá. Así es, y la razón que le dije a Pau que venga a compartir con nosotros este tiempo en vivo, y también lo haremos de la misma manera presencial a las 6 de la tarde, es porque queremos hablar de un tema muy importante, y yo quise que mi esposa sea parte de esto, porque quería que diera las perspectivas desde el punto de vista mamá, desde el punto de vista mujer. Ustedes saben, siempre tienen la aburrida oportunidad de escucharme a mí hablar, predicarles, contarles mis historias, contarles las historias de nuestra propia familia. Y en el día de hoy, Pau está acá justamente por eso, porque queremos compartir historias de nuestra propia familia. Por cierto, el título de la serie de todo este mes que compartimos, Pau, fue Historias en medio de la pandemia. Y en el día de hoy nos toca nuestra propia historia, parte de lo que el Señor ha hecho con la familia Ventura. Quiero comenzar contándote esto, Pau, y a todos los que nos ven, acerca de un término que es un término relativamente moderno, que es ser influencer, o sea, la versión inglés de ser influencia. Yo tuve que leer un poco acerca de esto porque lógicamente no soy de la época. Con el avance de la tecnología, los medios sociales y las miles de plataformas que existen y que existirán en los próximos años de cómo las personas pueden mantener relación, conectarse, aunque no estén cerca físicamente, con la tecnología también surgen nuevos vocabularios. Con el Internet surge exactamente lo que conocemos como influencers. Los influencers tienen la cualidad de estar en contacto o cerca de la gente sin necesidad de estar físicamente cerca. En otras palabras, son personas que, por ejemplo, hacen videos de YouTube y aunque comienzan quizás inocentemente, luego van agarrando auge y quizás son fomentados por las mismas compañías. Por ejemplo, alguien aprende o enseña a usar maquillaje, alguna compañía, una vez que agarra influencia, la persona que lo hace, en este caso normalmente niñas o mujeres, las compañías agarran a ese influencer y lo catapultan porque lo hacen promover sus productos. Algunos tienen miles de seguidores, otros tienen millones de seguidores. La verdad tuve que investigar bastante sobre esto porque yo, lógicamente estoy muy fuera de la moda, pero bueno, tenemos hijos que nos ayudan bastante. Yo no sé si sabías, tu hijo el más chico tiene un video en YouTube donde está él probando salsas picantes y según él ese era el challenge, el reto de probar salsas picantes. Lo sé porque lo tuve que Lo- hacer con él. ok, perfecto. Bueno, entonces en la mente de nuestro muchacho, el más chiquito que tiene 10 años o por cumplir 10 años, que es Timoteo, él piensa ser un influencer de salsas picantes mexicanas. No sé cómo va, cómo se vería eso en el futuro, pero bueno, mi hijo tiene la intención. Lo curioso de todo esto y la razón por la cual empiezo esta charla de esta manera es porque nuestros hijos en el día de hoy tienen quizás muchísimo más reto que el que tuvimos nosotros, ¿no? La influencia, los influencers alrededor de nuestros muchachos son muchos más. Y casualmente nos pasó algo muy interesante en este último tiempo, que es nuestra historia en el medio de esta pandemia. Y es que pudimos ver la influencia de Dios, los verdaderos influencers, en resumidas, somos los papás. Pudimos ver cómo fuimos influencia sobre nuestra hija mayor y el Señor abrió luego una puerta maravillosa de provisión y ella pues actualmente está cumpliendo parte del comienzo de todo lo que tiene como sueño. Pau, desde el punto de vista mamá y también como para no ocupar todo el tiempo yo y hacer como siempre monólogos y no aburrir a los hermanos y amigos que intentan ver estos videos en este momento en vivo o más adelante repetido, ¿cómo y desde qué perspectiva como mamá nos podés compartir? No a mí, claro, porque conozco la historia, sino a los que nos escuchan, cómo el Señor fue ayudándonos como papás a hacer influencia sobre Karen y cómo el Señor proveyó milagrosamente para que ella hoy estuviera estudiando en donde está. Sí, bueno, me vas a ayudar también. Sí, Bueno, nosotros somos inmigrantes, entonces es diferente.
de donde venimos y llegar a otro país también fue difícil. Pero este año, a partir del año en que comenzó, em, Karen se graduó de la escuela secundaria de high school, entonces también fue una graduación diferente, muy diferente. Me imagino que todos los que se graduaron este año con la ilusión de tener una graduación acá es muy importante para los muchachos de high school o de secundaria. Entonces ellos se visten, luego tienen una fiesta, o sea, terminan festejando el logro que ellos hicieron. Entonces la graduación de Karen sí fue muy diferente y triste para ella, porque, por lo que dije, bueno, diferente. Entonces, en medio de eso, antes de la grabación, ellos se preparan mandando aplicaciones a diferentes universidades o escuelas para ver si los aceptan para tenerlos como estudiantes. Entonces también todo eso es nuevo para nosotros en este país. Entonces tuvo muchas oportunidades, muchas escuelas la aceptaron, le dieron parte de becas y la beca acá también es de acuerdo a sus grados y también le dan becas si sos una muy buena atleta, Sí, si jugás sos muy bueno en lo deportivo o en lo académico también. sí. La mayoría de las universidades o escuelas por esas dos cosas te pueden ayudar con becas. Entonces, Karen, Y aquí vamos a sincerarnos como sí. papás. Y la razón que invité a mi esposa. Ustedes saben, las mujeres siempre hablan las cosas como son, realmente. La verdad, amamos a nuestra hija y lógicamente no quita el amor como padre, pero Karen no es buena o excelente académicamente hablando y tampoco es buena para los No, deportes. para los deportes menos. Cuando ella escuche este video que estamos nosotros confesando, eh, posiblemente se quiera borrar el apellido, pero esa es la verdad. Nuestra hija no es buena para los deportes. Realmente no la culpo porque yo soy pésimo para los deportes. Siempre mis hermanos y amigos me bromean porque soy el único argentino que no juega al fútbol, soccer, ¿no? Y en este caso vos, Pau, quizás, bueno, cuando eras niña hacías alguna que otra cosa, pero tampoco te Bueno, por ahí un desarrollaste. poquito mejor que vos, Sí, 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 en no hay deportes. ninguna duda. Sos mucho mejor que yo en muchas cosas, de eso no hay ninguna duda. Y la parte académica, debemos reconocer que, aclarando, que como inmigrante siempre es un reto muy grande. Además, Karen fue el experimento. Karen fue la primera hija nuestra de los tres que tenemos y ella pagó el precio de los papás, no hablando nada o casi nada de inglés, obviamente mucha dificultad para ayudarla en la parte académica, para soportarla en la parte académica. Quizás con los otros dos te vamos a hacer algunos otros videos, otras charlas para contar nuestras Sí, experiencias. fue un desafío para ella y para nosotros también. Claro, grandísimo. Sí, Eh, Contarle a los hermanos cómo, o a los amigos que nos ven, cómo fue la aplicación de Karen. Ella tuvo que hacer una especie de ensayo, una especie de la razón por la cual ella quería ir a ese college o a esa universidad. Ese escrito fue muy sincero de parte de ella. Realmente, no sé si te lo conté, pero cuando leí eso, se me partió el corazón y lloré, porque ella se sinceró tanto en ese papel, que después, por cierto, me di cuenta que eso fue lo que impactó a las autoridades del college y por esa razón la bendijeron de la manera que la han bendecido. Pero, ¿sabes lo que decía ese papel? Ese papel decía, yo sé que académicamente no soy brillante y en deportes mucho menos, así que lo único que pude hacer o que tuve que hacer fue pedirle a Dios que me proveyera y que tuviera misericordia de mí presentándole mis planes. Lo estoy diciendo obviamente con otras palabras, pero eso fue la idea de lo que mi hija Karen, nuestra hija Karen, escribió. ¿Quieres seguir? sí. Vamos a hacer un poco más corta la historia porque es larguísima, pero em, uno de los pastores de jóvenes de la iglesia vino con una propuesta, le hicieron una propuesta de que podían becar, de que había una posibilidad de becar a alguien. Entonces, había hablado con vos el pastor y dijo, ¿qué tal si le decimos a Karen si quiere llenar la solicitud
Y Sí, por cierto, te voy a interrumpir porque sí, lo primero que él me dijo fue, ¿vos pensás que tu esposa puede aceptar y digerir que tu hija no va a vivir en tu casa por los próximos 4 o 5 años? Bueno, yo no le contesté. Me quedé pensando en vos y dije, bueno, esa parte no la sé. Pero bueno, si no lo sabías, lo sabés ahora delante de todos los que nos están mirando. sí, lo sabía, sí. Bueno, eso era parte también. Ella tenía que ir a vivir, em, Al campus. sí, Ujú. al lugar de la escuela. Entonces, em, lo hablamos con ella sí aceptó, pero bueno, tenía que mandar la aplicación, mandar ese ensayo y tenía que ver si iba a ser una de las elegidas. Entonces también eh, poner toda la fe en esperar en Dios y para ver qué era lo que pasaba con esa solicitud, a ver si quedaba ella. Entonces, em, pasaron semanas y tuvo con el pastor una reunión por Zoom, en este tiempo era por Zoom, y donde también invitó a varios jóvenes también, como para que ella no se diera cuenta de lo que iba a pasar. Entonces también estaban los directivos de la escuela y bueno, fue sorpresa para ella porque habló la directora o vicedirectora de la escuela y le dio la noticia de que la habían aceptado con toda la beca. Entonces ahí, bueno, fue muy emocionante. Estábamos toda la familia y bueno, nos emocionamos todos. Es algo muy lindo que pasó en nuestras vidas y, y bueno, estábamos muy alegres. Sí, bueno, creo que la idea creo que lo que debemos transmitir a los hermanos que nos están escuchando y viendo ahora o posterior es que en esencia la beca fue un regalo de Dios y estamos felices, muy felices. Yo siempre digo que cuando premian a un hijo lo premian a uno. Y si a uno no lo reconocen o no le dan o no lo ayudan, no hay ningún problema, pero hacerlo a un hijo es hacerlo literalmente a uno. Vuelvo a repetir, creo como por tercera o cuarta vez que por esa razón estás acá. Sé que no sos mucho de estar delante de la gente y demás y que sufrís de pánico escénico, pero era muy importante para nosotros que vos, del punto de vista mamá, dieras tu posición, porque la alegría no es la beca en sí, la alegría para nosotros es el hecho de haber empujado a nuestra hija a creer que el Señor realmente tiene el control de su vida en todo lo que ella haga, en todo lo que ella emprenda, en todo lo que ella sueñe. Realmente nuestra hija es una hija que viene de una familia imperfecta, que viene de una familia quebrada. Nos pasaríamos horas quizás hablando de nuestros propios padres, sobre todo en un momento tan débil o de tanto quebranto por el caso de mi propia mamá, o vos podrías contar tu historia desde el punto de vista crianza o abuelos, y aunque la diferencia entre vos y yo es que yo no fui criado en el Evangelio y vos sí, yo creo que el regalo mayor, la honra mayor que un hijo puede recibir es el hecho de creer de que siempre el Señor tiene cuidado y protección. No quiere decir que todo el tiempo las cosas nos vayan bien. Uno de los riesgos grandes que corremos es enseñar a nuestros hijos que estas cosas siempre le tienen que salir bien. Pero realmente eso no es así. Ustedes saben, al igual que todos los mortales, pasamos por un montón de situaciones de mucho sufrimiento, de mucho quebranto, de mucho trabajar. Vos decías, somos inmigrantes y es muy bueno hacer énfasis en eso. No para que no tengan lástima, sino para que nuestros hijos también entiendan la doble honra que tienen de tener papás inmigrantes que vienen a pelearla todos los días a un país que no es el de ellos o no es el de nosotros. No es nuestro idioma, nuestro hábitat, no tenemos la contención emocional, no está la familia directa o la familia extendida. Bien, hay muchas barreras que se nos presentan y no estamos, como siempre digo, poniéndonos en el plan de víctima. Hay un pasaje en la Biblia que me encantaría que lo leas, Pau, es Sí. segunda Timoteo, perdón. Segunda carta de Timoteo es el capítulo 1, verso 3 al 5, y me encanta porque es el consejo que, de alguna manera, Pablo, que es el líder espiritual de Timoteo, un joven pastor, ahora haciéndose responsable del liderazgo de una iglesia. Y él habla de algo tremendamente importante y es justamente del énfasis, de la influencia, de los verdaderos influencers que Timoteo tenía. ¿Lees el pasaje? Sí, dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados.
y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Qué tremendo, porque aparecen unas 3 generaciones ahí, ¿no es cierto? Pablo le dice a Timoteo, tu fe no actuada, tu fe no... La versión original, en idioma griego, dice tu fe no hipócrita, porque recordemos que los hipócritas eran los actores, eran las personas que mostraban exteriormente lo que no eran interiormente. Y a veces esa doble cara que existe en nuestras familias torpemente causan un daño mucho mayor de los que nosotros nos podemos imaginar. Mi entusiasmo es animar a todo el mundo a que sean sinceros en su fe, dentro de la casa mucho más que afuera de la casa, para que nuestros muchachos hereden una fe justamente sincera. El apóstol Pablo también obviamente habla de la mamá de Timoteo y de la abuela de Timoteo. Déjame hacerte un poquito de historia acá y quizás nos pueda servir mucho aprender esto juntos. En Hechos capítulo 14, Pablo visita una ciudad llamada Listra por primera vez. Y en Hechos capítulo 16, 2 capítulos adelante, visita Listra por segunda vez. La primera vez lo que hace Pablo es llegar a esa ciudad para predicar el Evangelio. La segunda vez lo que hace es que llega Pablo para volver a afianzar a los creyentes en la fe, pero ahora para llevarse a Timoteo con él para hacer la obra. Hechos capítulo 16 nos dice que Timoteo tenía a su papá griego mientras tenía a su mamá judía. Por eso es que el apóstol Pablo menciona la fe de la madre, porque se supone que el papá no entra dentro de la lista de influencia de la fe para Timoteo. Estoy seguro que ahora hay mucha gente que nos estará mirando, ahora o posterior a la grabación, que en su pareja, papá o mamá, alguno de los dos no tienen una fe demasiado sólida y demasiado fuerte. O sea, a ver, no son pastores, ni misioneros, ni evangelistas, ni líderes de alabanza. Son personas nominales, creyentes, como decimos, nominales que simplemente abrazan la fe o en el día de hoy no se sienten tan fuertes, entonces se preguntarán, bueno, ¿qué podemos heredar a nuestros hijos en cuanto a la fe si nosotros mismos no lo somos? Miren qué interesante el caso de Timoteo, que tiene a su papá, que es griego, y posiblemente no era un creyente muy fuerte, por lo menos al comienzo de la historia, no sabemos qué sucede con él después, pero sí había una mamá que tenía una fe sólida, que a la misma vez, como digo siempre yo, Pau, no por nacer en un garage se nace vehículo o carro, pero creo que la fe de los padres, abuelos, la fe de las personas que tenemos en autoridad, digámoslo así, es de mucha influencia. Creo que nosotros podemos ser los mayores influencers sobre nuestros muchachos. Y no aplaudir los logros en sí. Como decíamos hace un rato, tuvimos la gran alegría de que nuestra hija fuera becada para estudiar. La beca es completa, en un lugar paradisíaco, tiene todos los beneficios que ustedes se puedan imaginar. Realmente es una cosa increíble ver cómo el Señor obró con tanta misericordia a favor de nuestra familia, pero no quiero hacer el énfasis en la beca o en el regalo o en el premio. Lo que quiero hacer énfasis es en la fe en el Señor, que es quien verdaderamente es nuestra fuente de provisión en cualquier etapa de nuestra vida. Creo que en el caso de Timoteo, como alguien llamado al ministerio, ahora siendo la compañía de Pablo en todo lo que él iba a emprender, un pastor joven que después hace un trabajo maravilloso, escribe también algunas cartas que justamente tienen su propio nombre y nos ayudan tanto a entender el corazón pastoral, el corazón juvenil de un pastor. Pero creo que también nos ayuda a entender cuán importante es la influencia de fe en un tiempo tan difícil como el que vivimos. Esto no estaba en nuestra idea, pero ¿qué le podrías decir a las mamás que ahora mismo quizás ven que sus hijos no son personas que puedan llegar a tener algún logro académico? Como digo, nuestra propia hija no era alguien brillante académicamente hablando, no era alguien brillante en los deportes. Tuvimos que animar a nuestra hija a esperar solamente en Dios y en un milagro. Creo que como nuestra Karen, hay miles de muchachos alrededor del mundo. ¿Qué les podría decir a esas mamás, a esos papás que dicen, que miran a los muchachos y dicen, ¿qué será de este o de esta, mi hija o mi hijo? Sí, yo creo que
lo más importante es como mamás digo porque las que pasamos más tiempo con los hijos somos las mamás. Sí, es verdad. Entonces, eh, como dijiste vos, por ahí no tienen eso, pero los nenes siempre tienen algo, algo especial en ellos, tienen un talento, un don, algo ellos lo hacen y lo hacen con facilidad. Entonces, las mamás conocemos a nuestros hijos y sabemos, entonces, en eso que son especiales, en esos que tienen, como empujarlos, como incentivarlos, como decir, vamos, no sé, si son buenos para los deportes, entonces acompañarlos, jugar, si podemos anotarlos en algún equipo o algo, por ahí no sean doctores, que eso está muy bien, o contadores, o no vayan 4, 5, 6 años a la universidad, pero sí nosotros también como sociedad, como cristianos, necesitamos también de las demás personas. Sí, Necesitamos trabajadores, necesitamos personas que puedan ser empresarios también. Entonces, como madres, lo que tenemos que hacer es empujar a nuestros hijos, eh, buscar en ellos la parte de lo que ellos son buenos para hacer, incentivarlos y animarlos y darles, como dicen, un empujoncito para que puedan desarrollar eso que ellos son buenos, que ellos tienen. sí. No, dentro de toda la lista que nombraste, no nombraste pastores, pero me pregunto si el Señor puede llamar a alguno de nuestros hijos Ah, claro que a sí, servirlo. Eso sí, sería una cosa fantástica. Posiblemente para Latinoamérica tengamos una perspectiva diferente en Latinoamérica. Latinoamericanos viviendo en Latinoamérica tengan un rol, una posición diferente, un pensamiento diferente a lo que tiene que ver con el trabajo de ministerio. Para los hispanos en los Estados Unidos, al igual que para los anglosajones, se ve como lo que es, una vocación. Se ve como lo que la Biblia dice que es, realmente una verdadera vocación. Alguien que se prepara académicamente igual que cualquier otro estudiante de cualquier otra carrera y de repente se dedica al ministerio en todas las áreas del ministerio, que por cierto hay un montón, eso demandaría otros 4 o 5 videos más para explicar cuántas cosas Dios puede llamar a hacer a las personas. Entonces lo que vos estás intentando decirnos en este día es que no necesariamente tiene que ser un hijo exitoso en la parte académica, aunque gloria a Dios, para aquellos que lo puedan alcanzar, que lo puedan lograr y que puedan de repente recibir un milagro de provisión financiera para la parte de educación, que es lo que pasó con nuestra propia hija. Pero a veces esa competencia inconscientemente pasa en nosotros, ¿no? Una de las cosas que he aprendido en el ministerio y de las que más me duelen en el ministerio es ver cómo los papás dejamos nuestras frustraciones en nuestros hijos y cómo nosotros como padres, de todo lo que no hicimos, de todo lo que no pudimos, de todo lo que no logramos, de todo lo que nosotros no fuimos, sea por cualquiera sea la razón, ahora somos como unas especies de peso extra en el lomo de nuestros hijos porque ahora obligamos a nuestros hijos a que cumplan nuestros propios sueños. Y creo que eso es un error muy grande que no solo quebranta al corazón del padre, sino que también, por sobre todo, frustra y quebranta mucho más al corazón del hijo. Creo que cada hijo es individual, cada niño, cada niña es individual, pero el reto, según nos contás recién, es el hecho de que cada papá pueda ver por fe qué es lo que su hijo tiene como talento, como don, como virtud, y entonces poder encaminarlos en eso. Creo que eso es lo que queremos enseñar y lo que queremos transmitir a través de esta conversación. Me encantaría que oráramos un momento por las familias. Esto es un tema demasiado largo, Pau. sí. Tendríamos que hablar unos cuantos programas o Ujú. unas cuantas grabaciones o unos cuantos videos, porque hay tantas cosas que podemos hacer por nuestros hijos. A veces los papás nos frustramos porque no tenemos todo lo que no tenemos. Y si alguien empieza así, ya empieza con déficit, ya empieza con números negativos. Yo ya sé todo lo que no tengo. Ustedes ya saben todo lo que no tenemos. No tenemos los recursos, no tenemos la educación, no tenemos los contactos, no tenemos los amigos, pero hay alguien que está por encima de todo eso y es nuestro Dios. Yo los animo a que confíen plenamente en Dios y que pongan su confianza en el Señor.
Vuelvo a repetir, no necesariamente todos tienen que ser buenos en lo que nosotros pensamos que tienen que ser. Cada persona es muy individual, cada persona es muy en sí misma, a la imagen de Dios y no nuestra propia imagen. No se olviden nunca, papás, no pasen la frustración de ustedes a sus hijos para que ellos hagan lo que nosotros quizás por alguna razón no pudimos hacer. Yo quisiera animar a las familias a que puedan confiar en Dios mucho más de lo que lo han hecho hasta este momento. Esta pandemia trajo muchas cosas y muchas cosas tristes en términos generales, pero muchas cosas buenas. Y una de ellas es que nos ha hecho reflexionar en el Dios que nosotros tenemos, que milagrosamente le puede proveer a una jovencita que tiene su fe en Dios una beca completa para su universidad, o también pudo haber sanado a algún enfermo, o también pudo haber motivado a un deprimido, o también pudo haber consolado a un quebrantado. Hay tantas historias alrededor de esta pandemia que creo que nuestras grabaciones, programas o videos tendrían que durar todo el año, con o sin pandemia. Yo, para terminar, quiero que nos pongamos de acuerdo vos y yo como familia pastoral para poder bendecir a todos nuestros hermanos. ¿Te parece? Sí, claro. Ojalá puedas abrir tu corazón en este día y puedas recibir lo que el Señor tiene para darte. Quiero leer sobre ti, quiero leer sobre cada familia en el día de hoy. Es un pasaje de la Escritura y justamente es lo que Dios le enseña a Moisés para que también traspase a Aarón, que eran los primeros líderes, los primeros sacerdotes del pueblo que el Señor había creado para hacer su propio pueblo, para Dios habitar entre medio de esa nación. Y es lo que nosotros conocemos como bendición sacerdotal. Y queremos hacer esta declaración sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hijos. Voy a leer la bendición y luego voy a tener una palabra de oración junto con mi esposa por cada uno de ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Señor, yo me pongo de acuerdo en este día con Pau y para bendecir y orar por cada familia representada en esta hora. Yo te pido que tu bendición esté de manera muy especial sobre cada uno de ellos y que tu gracia sobreabunde aún en el medio de nuestras necesidades. Señor, donde hay pecado, donde hay falta, donde hay fallas, donde hay debilidad, sobreabunda tu gracia, porque eso es lo que tu palabra nos promete, que donde hay fallas, donde hay heridas y donde hay vacíos, eres tú quien extiende un manto de misericordia para cubrir nuestra insuficiencia, para cubrir nuestra vergüenza y entonces así bendecirnos como solamente tú lo puedes hacer. Padre, hoy me pongo de acuerdo con mi familia representada, con mi esposa al lado, representando la vida de familia sobre cada uno de nuestros hermanos, parte de la congregación que nos has encomendado pastorear. Pero no queremos sino extender la bendición sobre cada persona, sobre cada familia que nos pueda ver posterior en cualquier parte del mundo justamente a través de los medios sociales. Señor, gracias porque tú harás con nuestros hijos tu voluntad y tú harás de cada uno de ellos tu plan y cumplirás en cada uno de ellos el propósito por el cual los has llamado. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y decimos amén y amén.